Hola, ¿cómo están? Soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, ¿cómo estás? Hola Macario, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy Violeta Huerta. Mire, vamos a referir nuevamente al término, pues el tema de moda, que es el caso de la rebelión justificada de las mujeres contra el maltrato, la violencia y la discriminación, y sobre todo el fin de los feminicidios, el castigo a los culpables. Yo creo que esto es lo que vamos a tratar hoy. Sí, el tema finalmente de que da lugar toda esta ola de violencia, de inseguridad, que lamentablemente tiene años y que, bueno, pues ha generado un enojo generalizado, la exigencia a las autoridades, por supuesto, de hacer algo para combatir y erradicar la violencia de género, para detener las agresiones hacia las mujeres, y que, entre otras cosas, pues dieron lugar primero el domingo a marchas multitudinarias, incluso en Toluca, que normalmente pues no es muy normal ver una marcha tan grande, la hubo, y bueno, en la Ciudad de México fue impresionante, ¿no? Además de que se replicó en ciudades de diferentes ciudades del país. Y pues este 9 de marzo, que fue un día sin nosotras, en el cual pues la mayoría de las mujeres, una buena parte de las mujeres, apoyadas en prácticamente todos lados por su trabajo en el servicio público o en la iniciativa privada, no trabajaron y se sintió su ausencia. Yo creo que también aquí en el caso de Toluca fue algo especial porque también las mujeres periodistas hicieron un pronunciamiento, ¿no? Y también hubo un ejercicio inédito y bastante importante, porque, bueno, no se conoce, no hay estadísticas de qué tan grave es la violencia hacia las mujeres que trabajamos en los medios de comunicación. Así que, bueno, hubo un ejercicio de más de 50 mujeres de medios distintos, donde, bueno, pues los resultados son interesantes porque casi el 90% de las mujeres señala haberse sufrido algún tipo de agresión, y contra lo que pudiera pensarse de manera general, la principal violencia que han vivido o que hemos vivido pues ha sido laboral, primero que nada, pero también ha habido violencia física, ha habido violencia de diversas formas, pero también no solamente por parte de hombres, sino también las agresoras muchas veces han sido mujeres, y esto es muy grave. Los medios de comunicación quiere decir que pues no son los espacios seguros que tendrían que ser para las mujeres. Sí, efectivamente. Ni dentro ni fuera, porque la mayoría de los agresores también pues han sido servidores públicos. Sí, mire, aquí hay dos cosas en la cuestión del paro y de la manifestación. Yo creo que se habla de que son históricos. Fundamentalmente es histórico el paro nacional de mujeres por una demanda específica, ¿no?, del fin de la violencia en sus distintas manifestaciones, pero en lo del caso de la manifestación del domingo no es histórica en el sentido que ya tiene muchos antecedentes, cada año se hace. Quizá lo importante fue la multitud de mujeres que participaron, ¿no?, en todas partes, y desde luego llegan con mucha justicia. Digo, están pidiendo demandas que no son nada del otro mundo, que no les peguen, que no las maltraten, que no las agredan, que las respeten, que respeten su dignidad, y desde luego que no las asesinen, que no las lesionen, y todo eso yo creo que son demandas atendibles, y en esto tenemos mucho que ver los hombres, porque pues después de toda la violencia que están denunciando es de parte de los hombres hacia las mujeres, fundamentalmente, aunque también dices tú que hay violencia de mujeres contra mujeres, ¿no? Pero además están llegando incluso, están llegando muy tarde a manifestarse, a reclamar estas cuestiones, y esta demora justamente hace que mucha gente tenga perspicacia y vea las cosas como que ya hay fondo atrás de eso, porque desde el 2007, el primer año completo de Calderón, hasta este primer año del gobierno de López Obrador, resulta que han asesinado a 33.253 mujeres. En el sexenio de Felipe Calderón fueron 12.338, pero ahí cuando comenzaron apenas eran 1.000 al año, ya después terminó con 2.700 y tantos, casi 2.800, para un aumento del 180% en su sexenio de muertes de mujeres. Y en el caso de Peña Nieto, pues también terminó casi con 3.600 y tantos, que representó un aumento sobre, como lo encontró, del 40%, bajó mucho. Y en el caso de López Obrador, con 3.790 por ahí, resulta que tiene un aumento del 2.4% para ese primer año. Ahora, las cifras se disparan mucho porque ya son muchas. Como ya son muchas, cualquier incremento porcentual pues se eleva en términos absolutos bastante. Y desde luego esto es gravísimo, aunque fuera una sola, Yo creo que tienen toda la razón del mundo
Sí, el panorama es grave, es desolador, por supuesto, por el número de feminicidios que es la violencia más extrema hacia las mujeres, pero también pues hay una violencia lamentablemente cotidiana que muchas veces puede generar en un feminicidio. Y lamentablemente pues hay feminicidios infantiles y también pues de mujeres jóvenes y mayores, y esto pues es una realidad lamentable que estamos viviendo dentro de una cultura machista, misógina, donde se asesinan a las mujeres por ser mujeres. Esto es algo que muchas veces no se entiende. Hay gente que no entiende por qué el día sin nosotras, por ejemplo, cuando señala pues que todos somos iguales y demás. Creo que era necesario visibilizar la importancia que tienen las mujeres, porque esto deriva de la molestia de que, bueno, si no nos cuidan, pues no existimos, y si no existiéramos, esto pasaría. No estaríamos presentes pues en el trabajo, en el transporte, en las calles, y se notó la ausencia, por supuesto, de las mujeres. Es necesario voltear a ver este tema, es necesario que las autoridades, pero todas las autoridades, porque la manifestación fue histórica en la Ciudad de México y lamentablemente pues hubo grupos que fueron a aprovechar, por supuesto, esto de manera política. Y aquí sí hay, y yo hago un cuestionamiento muy fuerte, por supuesto, a las mexiquenses, como las priistas que se fueron a marchar y panistas a Ciudad de México, pudiendo marchar aquí, porque el Estado de México en el 2019 fue el segundo en número de feminicidios, y el reclamo, porque este delito es del Foro Común, tiene que ser al gobernador también y a los alcaldes, como se hizo en varios municipios. Y ellas se van, para no meterse en problemas políticos, a la Ciudad de México a reclamar solo al presidente. Por supuesto que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la obligación también de atender este tema, pero también para eso tenemos gobernadores y para eso tenemos alcaldes. Y en el caso de las panistas, por ejemplo, tienen que reconocer que cuando ellos gobernaron en el segundo periodo de 6 años, pues las muertes de mujeres crecieron 180%. Lo que estamos aquí diciendo precisamente. En el caso de las panistas, esto es de las panistas, el caso de las priistas, el caso cuando gobernó Peña subió 40%. Y el Estado de México está siendo gobernado por ellos, por el PRI. Sí, entonces, claro. por favor, que den la cara también y que digan qué están haciendo y qué hicieron todo este tiempo, porque varias de ellas han sido servidoras públicas también, o han sido representantes populares y han estado brincando de un lado a otro. Así que no basta con estarse sacando la foto, tienen responsabilidad en todo lo que está sucediendo. En este momento algunas como senadoras, como diputadas federales, diputadas locales, y también a ellas hay que exigirles que hagan algo. Sí. Ahora yo creo que también se está olvidando en la lucha feminista algo muy importante, que es el caso de las mujeres que son asesinadas por andar en actividad delictiva o que se dedican son sexoservidoras. Es decir, se toman como si fuera un destino trágico, pues que se lo buscaran. Y eso no es cierto. Mira, también hay en el caso de las mujeres que delinquen un origen de machismo, porque ellas es más, primero, antes de ser muertas, son víctimas del engaño de sus sentimientos, porque los malosos las enamoran, las hacen creer que la quieren, y después, porque ¿cómo la van a querer si la mandan a andar vendiendo drogas al menudeo, a andar cobrando derecho de piso, a andar cobrando el dinero de las extorsiones, a andar cuidando a los secuestrados? Entonces, pero son víctimas de eso, mueren porque la matan los enemigos de las que ellas quieren, y ellas confían mucho, se burlan de sus sentimientos y encima las matan. Entonces, no es tan como se piensa que se lo ganaron porque andaban delinquiendo. Nunca se investiga por qué delinquen. Las mujeres no se meten a delincuentes porque sí, como tampoco se meten a prostitutas porque sí, las engañan, las hacen creer que las quieren, y desde luego pues las mujeres y hasta el hombre también cuando se enamora pues no ve las cosas. Yo creo que cualquier mujer debería decir, bueno, pues si me va a mandar a vender droga, pues no me quiere, ¿no? Si me va a vender a cobrar derecho de piso, no me quiere, pues siguen pensando porque son víctimas. Peor también cuando caen presas, las abandonan porque no las quieren. Si las quisieran no las abandonarían, ¿no? Pero les hicieron creer inicialmente que las querían, que las amaban, y fueron víctimas de la burla de sus sentimientos. Eso también es machismo exacerbado. Sí, y que las principales, que los medios de comunicación también no tomen, pues algunos lo hicieron, otros no, como nota principal el tema del vandalismo, de las pintas. El tema principal es
precisamente la violencia de género, lo que ha desencadenado este enojo entre las mujeres. Y perdón, pero una mamá que ha luchado por esclarecer la desaparición, el feminicidio de su hija, y que se ha topado con pared con las instituciones, que no le resuelven, y que a veces sabe y ha acusado, señalado directamente a presuntos responsables, tiene derecho a destruir lo que quiera, perdónenme, pero las paredes se limpian y se lavan, pero esto es irreparable. Y los principales, digo, los contingentes, las primeras que iban, eran precisamente las familiares de víctimas. Ellas debieron haber sido la nota principal. Sí, definitivamente yo creo que incluso en eso sí dañan estos grupos muy violentos a la causa noble, porque lo que tú dices, la atención de los medios se va sobre los actos vandálicos y no sobre los principios, los reclamos y los puntos específicos que están demandando las mujeres en su movilización. Yo siento que pues, es justa su reclamo, es justa su demanda y deben ser atendidas además, porque además ni siquiera son demandas pues que necesitan tantas complicaciones. Y hubo grupos de mujeres que estuvieron corriendo, porque también hubo hombres que se metieron y trataron de generar problemas, y que los estuvieron corriendo de los contingentes. Lamentablemente pues muchas veces, como tú mencionas, con eso se van los medios, pero la mayoría de quienes iban por una causa legítima. Claro que había políticas oportunistas, por supuesto que están ahí, y ellas mismas lo publicaron en sus redes y en sus grupos, pero lo importante es que esto abra un parteaguas, que no nos quedemos en esto, sino que sigamos exigiendo que se generen cambios a partir de todo esto que se está generando como una ola violeta o una primavera femenil, ¿no? Yo creo que además tiene que empezarse por persuadir a los hombres pues, de que no deben maltratar, porque pues cómo vas a andar maltratando a la gente con la que viven, que sean tiene novias, que ver mucho con la cultura, con la casa. Eso tiene que atenderse también desde ahí. Yo creo que eso no es común, pues. ¿Cómo cree que y en la calle, por qué si conoces a una mujer la vas a agredir, la vas a insultar, le vas a decir obscenidades? Yo creo que eso tiene que arreglarse, y desde luego, como otra vez lo hemos dicho aquí, desde la escuela, desde el kinder, tienen que aprender a que los niños respeten a las compañeras, ¿no? Así es, tiene que ver exactamente también con el tema de educación, con el tema de las casas principalmente, de ir contra esta cultura machista a la que lamentablemente a veces nos acostumbramos y normalizamos. Ahora, nosotros que lo hemos dicho siempre, aunque no mucha gente me gusta, que para mí la parte más importante, más valiosa de la humanidad son las mujeres. No solamente porque son mayoría, en el caso de México son como 65 millones de los 127 millones, ¿no? Sino porque de verdad ahí está la reserva de honestidad, de responsabilidad, de seriedad. Y la mujer también, aparte, otro sufrimiento que no vemos los hombres, es el caso con la gente pobre, humilde, que no tiene para dar de comer a los hijos. Las mujeres sufren, se angustian todos los días permanentemente porque no tienen para alimentar a sus hijos, ¿no? Y eso no se puede medir en pesos y centavos ni en las estadísticas, ¿no? Así es. Pero ahí está. Ahí está exactamente. Pues bueno, vamos a un corte y regresamos con otros temas. Gente. Reanudamos y vamos a comentar el caso del coronavirus o COVID-19, que también le dicen, para que suene bonito. La verdad es que está causando problemas de salud en el mundo entero, y también en México, más que salud, está afectando la economía mundial, el crecimiento económico, y está derrumbando las bolsas, está también, aquí el peso se devaluó. Yo creo que son incluso cuestiones especulativas. Desde luego el problema existe, por fortuna el coronavirus no es un virus mortal, letal como hay otros, ¿no? Entonces se puede arreglar. En México creo que se van llevando las cosas bien, apenas son 7 casos, algunos ya lo están incluso dando de alta, pero las consecuencias económicas, esto va a afectar mucho el crecimiento mundial, pero también el caso de México. México de por sí tenía escaso dinamismo en su economía, pero con esto seguramente va a afectar mucho más, ¿eh? Ya la bolsa se cayó, también el peso. Sí, el tema es que también se ha generado pues pánico a nivel internacional por esta enfermedad, ¿no? Tanto China, Italia, que ha tomado ya medidas muy drásticas también para aislar a su población, para tratar de controlar este virus. Y bueno, en México, que por fortuna por ahora, bueno, los casos por supuesto son importados, vienen de fuera, se están atendiendo. Creo que las autoridades federales han hecho un esfuerzo para dar información
y no caer en estos vacíos de información que puedan generar mayor pánico, porque hay que recordar que los primeros días pues la gente corrió a comprar cubrebocas y... Que ni servían. Exacto, que ni servían, gel antibacterial, entre otras cosas, ¿no? Es necesario seguir, sí, las instrucciones, lo han dicho las autoridades, lo más importante es tener medidas de higiene como lavarse las manos, tener un sistema inmunológico fuerte, hay que tomar vitamina C, hay que cuidarse, por supuesto, y no hay que bajar la guardia en el tema de la higiene. Pero también no hay que caer en pánico, al menos ahora ha estado controlado. Sí, también es un tema que puede dar políticamente mucho para algunos partidos, así que hay que tener cuidado con la información que se da a conocer y solamente hay que confiar en las fuentes oficiales, en medios de comunicación pues conocidos, acreditados, porque pues esto también se presta mucho para dar noticias falsas. Sí, por ejemplo, se cayeron también los precios del petróleo y se cayeron 30%. Indiscutiblemente que ahí es muy evidente la manipulación y maniobras para afectar a los países, porque si se cae 30%, se justificaría solamente que se hubiera caído 30% el consumo. Y si se hubiera caído 30% el consumo, quería decir que la economía mundial se cayó 30%, lo que no ha ocurrido para nada. Cuando mucho la economía está mal, pero cuando menos será a cero crecimiento, 1%, no 30% como se está manifestando en los precios del petróleo, porque eso es artificial, es especulación, pero el problema es que es real. Sí, lamentablemente pues sí, pero también hay que ver que este tema de los mercados, de las cuestiones internacionales, pues no lo puede controlar un solo país, como en este caso podría ser México. Y evidentemente que se lo llevan en la corriente y bueno, pues las afectaciones son a nivel mundial, nuestro país no está exento, por supuesto. Y bueno, pues sí, esperar, confiar y exigir incluso que las medidas que se lleven a cabo con este nuevo virus pues sean las adecuadas, ¿no? Creo que hasta el momento el tema está controlado, afortunadamente, pero bueno, pues todos también podemos contribuir ahí teniendo cuidado y por supuesto también, ¿no? Si alguien fue a Italia, si alguien tuvo contacto con las personas que han contraído este virus, pues también lo tiene que señalar a las autoridades porque de lo contrario está poniendo en riesgo a sus familiares y a las personas que están cerca de ellos. Sí, definitivamente. Oye, también vamos a hablar de otro tema ahorita que están en el jaloneo, que quieren bajar las prerrogativas a los partidos, que es el dinero público pues que le dan, le dicen prerrogativa, pero es fondos públicos del presupuesto de la Federación de los Estados. Y de acuerdo a una investigación de Jornada 2030, resulta que desde 1991 a este año los partidos políticos han recibido 83.100 millones de pesos. Eso del gobierno federal, o sea, el IFE, ahora INE, y otro tanto seguramente en los gobiernos estatales. Entonces ya estamos hablando de un gasto de 1991 a la fecha de 170.000 millones de pesos. Y eso es muchísimo dinero, una democracia muy cara, pero además con la agravante de que los partidos, de acuerdo con lo que formó Línea hace poco, ni siquiera son capaces de tener actualizados sus padrones. Sí, no, bueno, evidentemente el tema de lo costoso que son los partidos pues es polémico, porque pues ellos dicen que necesitan el dinero evidentemente para sobrevivir, pero también nos salen muy caros a todos los ciudadanos. Y el tema también ahí pues es que evidentemente sí han incurrido en algunas irregularidades, de hecho por ejemplo de no tener un registro y que incluso les han llamado la atención las autoridades electorales, que las autoridades también los vienen sancionando por prácticas de poca transparencia o de que no acreditan adecuadamente el gasto que hacen con recursos públicos además. Y aquí en el Estado de México, pues una resolución reciente del Tribunal Electoral a raíz de una impugnación que hicieron el PAN y el PRD, el PAN y el PRI, porque pues las prerrogativas que se entregaban eran menores a lo que ellos querían, ya que se habían calculado de acuerdo con la unidad de medida del año pasado. Ahora el tribunal ordenó al Instituto Electoral del Estado de México que haga un ajuste para que se haga conforme a la UMA de este año, con lo cual pues los partidos en el Estado de México estarán recibiendo quizás cerca de 20 millones de pesos más que estarán repartiéndose entre todos. Como les ha bajado tanto las prerrogativas a los partidos, les interesa mucho, así sean 100,000 pesos para ellos, pues son necesarios para sus actividades, ¿no? Sí, claro. Y ahí están impugnando, evidentemente, porque pues el PRI lo hizo, el PAN lo hizo, el PRD no lo hizo, pero salió beneficiado,
y bueno, hasta Morena, que es el que más Sí, recibe. es que la resolución es general, ¿no? Claro, Sí, es para todos, sí, aunque solo sí, uno impugne. sí. Y también queremos referirnos brevemente a lo que se dio a conocer hace poco por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, en el sentido de que una serie de actividades delictivas criminales, incluyendo la corrupción, pero que ha dado lugar también a la venta de facturas falsas, a la evasión fiscal, al perdón fiscal, pero que se llevaba al año como 334.000 millones de pesos de que no llegaban a las tesorerías. Imagine los programas más importantes de este gobierno que benefician a 11 millones de personas, importan como 110.000 millones de pesos. Ellos llevaban 334.000 millones de pesos que no ingresaban al fisco. ¿Te imaginas? Sí, de verdad que Tres veces más de los programas. Sí, este tema de la corrupción sin duda pues es preocupante y bueno, pues ha sido una de las banderas que tiene este gobierno federal y que evidentemente pues sí genera pérdidas económicas para las autoridades, por supuesto. La unidad de inteligencia que está de la que está a cargo Santiago Nieto, la verdad es que también ha dado noticias importantes que a veces se han perdido en este mar informativo, en esta temporada pues en la que hay muchísimas noticias y que a veces pues se le da más importancia a una que a otra, pero la verdad es que ha dado información importante de investigaciones que tienen, de la desarticulación, por ejemplo, de bandas también, el tema de la trata que acaban de tocar hace unos días. Es gravísimo lo que ha pasado y es importante que se esté dando a conocer. Creo que esta unidad está funcionando y bueno, pues Santiago Nieto es uno de los actores más importantes, de los activos más importantes dentro del gobierno federal. Así es. ¿No? Vamos a un corte y regresamos. Información inteligente. Seguimos y vamos a referirnos pues a las protestas, los reclamos, a las demandas de las mujeres. También aquí en el Estado de México se dio no solamente la manifestación del domingo, sino también en la universidad. Hay movimiento, pero fuerte, en contra del acoso y el hostigamiento sexual. Sí, este movimiento que se ha generado, que también ha derivado en el paro de algunas facultades dentro de la universidad, tiene como una de sus banderas también el tema del hostigamiento, del acoso sexual, un tema delicadísimo que surgió también en la Facultad de Ciencias de la Conducta, donde un alumno que ya fue expulsado y denunciado ante la Fiscalía, pues estaba utilizando imágenes íntimas de algunas estudiantes, lo cual ya es un delito también. Esto no, muchas veces se podría haber normalizado esa práctica entre algunos estudiantes, pero esto es un delito y se tiene que castigar como tal. Y por otro lado, pues señalamientos, acusaciones en diferentes facultades que han entrado en paro, otras que no han entrado, pero que también han hecho señalamientos en torno al acoso, al hostigamiento, no solamente por parte de profesores, sino también de estudiantes, de compañeros. Y ese tema, pues, lo tiene que atender la Universidad Autónoma del Estado de México. Creo que el rector ha sido receptivo, fue a Ciencias de la Conducta, ha estado atendiendo este tema, pero también hay que recordar que desde octubre del 2018 la legislatura hizo un exhorto a la universidad, donde le señalaba que estudiantes se habían acercado a los diputados, en este caso de Morena, para denunciar que había actos de acoso dentro de la universidad, que incluso lo habían denunciado y que no había pasado nada. Ese fue un llamado de alerta muy fuerte y lo que hizo la universidad en su momento fue enojarse y señalar que ellos ya tenían protocolos que se habían establecido anteriormente. Aquí vemos que o esos protocolos no estaban funcionando o no les estaban haciendo caso a las alumnas porque pues el tema viene a detonar tiempo después, ¿no? Yo creo que también aquí debe llamar la atención y preocupar porque se supone que todo este hostigamiento y acoso sexual se da en unos niveles de gente con poca ilustración, con poco nivel escolar, y es muy delicado, inconveniente, preocupante que también se dé en los centros de alta cultura, donde se forman pues los profesionistas que van a servir al país, y esto también creo que hay que recalcarlo mucho, ¿no? Y ahora se ha abrido, existe, el PAM presentó una iniciativa para crear un nuevo órgano que atienda el tema de seguridad de las mujeres al interior de la universidad, y esto pues abrió un nuevo frente con la universidad. La universidad ha hecho un pronunciamiento donde señala que la iniciativa de Acción Nacional estaría violentando su autonomía. La universidad justifica que cualquier iniciativa de reforma a su ley
universitaria, tiene que pasar primero por el consejo universitario previa consulta a su comunidad. Entonces, bueno, pues ahí está un nuevo enfrentamiento ahora con Acción Nacional por parte de la universidad. Veremos en qué deriva esto, pero indudablemente que como está el tema, los protocolos no han funcionado, ¿eh? Sí, definitivamente, y las mujeres, las alumnas universitarias, tienen toda la razón del mundo en protestar y exigir seguridad, ¿no? Y Por respeto. supuesto, no, por supuesto, y tienen que ser escuchadas. Claro. También vamos a hablar de un tema que nos atañe mucho a nosotros, de los periodistas. En el país hay como, bueno, de todo tipo, en todos los medios, como 200 y tantos mil periodistas, pero de esos como 70.000 trabajan sin seguridad social. O sea que están, aunque estén con empresas formalmente pues reconocidas, son informales porque no tienen seguridad social. Pero aparte, lo más grave, en todo el país hay 6.000, según un estudio que hizo Rogelio Hernández, 6.000 periodistas que trabajan sin sueldo, es decir, trabajan por comisión, lo que vendan de publicidad, que no es, eso no es hacer periodismo. Si te pones a vender publicidad y que nada más hagas eso, sobre todo, por una parte, por la otra, pues seguramente de dádiva, lo que también daña mucho la imagen del periodista, ¿no? En general. Yo creo que es un tema también que de las autoridades deberían de tomar carta, porque ahí se violan derechos de todo tipo, laborales, de fiscales, y desde luego pues de la seguridad del empleo y todo eso, ¿no? Sí, empresas que no pagan, que dejan de pagar, que han quitado derechos a sus trabajadores o que nunca se los dan y que les pagan a través de vía el outsourcing, que incluso por honorarios, pero donde no tienen ni vacaciones, ni aguinaldo, ni ninguna prestación. Esto es muy grave, existe en los medios de comunicación, se ha señalado, por supuesto, y bueno, pues las empresas no se hacen responsables, son pocas las que están en este momento dando prestaciones, los salarios también son bajos y bueno, pues es una realidad que viven los medios. Sí, yo creo que tienen que corregirlo porque después de todo también las empresas periodísticas o de cualquier medio pues son proveedores del gobierno de servicios y el gobierno tiene que exigir que cumpla con la ley. Pues ¿cómo va a estar contratando a empresas que no cumplen con la ley? Yo creo que eso no debe ser, ¿no? Eso tendría que ser un requisito para poderles dar publicidad, por ejemplo, para poderlas contratar, el hecho de que estén en orden y que le den prestaciones a sus trabajadores. Sí, claro. Y también otro problema que queremos ver es el ICEMIN dedica este año 42% de sus ingresos a pagar pensiones y aún así tiene miles de pensiones ya ganadas y ya incluso acordadas que no las pueden llevar a cabo porque no tienen dinero. Yo creo que es un problema muy grave que afecta, pues son como no sé cuántos miles, 200.000 yo creo de trabajadores, 300.000 creo, ampara el INSEMIN con todo y ayuntamientos. Pero aquí tiene que estar el fondo, ¿dónde quedó el dinero? Porque ese fondo que se creó, las reservas para pagar pensiones, pues estuvieron 30 años sin gastar, nomás recibiendo 30 años y obviamente invirtiendo, generando intereses. Debería haber un monto cuantioso que no tuviera ningún problema para pagar pensiones, pero no hay. Sí. ¿Qué le hicieron a ese dinero? ¿Dónde quedó? Y ha habido denuncias por parte de pensionados, de jubilados en torno a esto, de que ellos creen que hubo pues mal manejo del fondo, de que quizás hasta se robaron el dinero. Y lamentablemente pues las autoridades no han dado una respuesta firme sobre este tema, ¿no? Sobre una auditoría clara que pueda señalar pues se recibió tanto, hubo tal gasto, fue insuficiente porque los trabajadores son demasiados, pero bueno, que existe una respuesta a los cuestionamientos que se han dado, porque tendrá que venir una nueva ley del ICEMIN, así se ha señalado en esta legislatura, y también evidentemente si la siguiente legislatura la oposición Morena no tiene mayoría, es probable que pueda venir otra ley también del ICEMIN, incluso la ley que en su momento propuso el actual gobernador para modificar el sistema solidario a un sistema de afores, que es lo que los trabajadores no quieren. O sea, no tiene futuro el sistema de pensiones del ICEMIN si no hay, pues en lugar, una mayor aportación del gobierno del Estado, por una parte, pero por la otra, no pueden cargarle que los trabajadores con sus cuotas resalzan el quebranto que le dieron tantos corruptos que tuvieron ahí que se llevaron el dinero, ¿no? No es justo, no debe ser, no debe consentirse, no debe permitirse, y desde luego, pero tiene que buscar una salida, porque sí, que está quebrado, pero lo quebraron, no se quebró solo. Algo pasó Sí. aquí y tendría que haber una explicación Sí. de las autoridades que hasta el momento no se ha dado. Sí. Y por último, pues el Toluca sigue jugando
bien, luego mal y sin cosechar puntos, apenas lleva 10, faltan 24 y la verdad que todavía tiene posibilidades de calificar a la liguilla, pero en la medida en que ya no pierda tantos puntos, pues si se va, pierde y pierde, pues no va a pasar. Sí, lamentablemente pues el Toluca no está bien. Aunque ha empatado, pero bueno, pues lo ideal sería que ganara, por supuesto. Claro. Evidentemente también lo que aquí se busca pues es que jueguen bien, ¿no? Sí, que claro. el equipo juegue mejor. Y el último juego jugó muy mal. Así es, y pues ojalá que pueda mejorar, ¿no? Digo, aquí pues finalmente ellos son los que escriben su futuro y ojalá que esto pueda ser mejor siempre y cuando pues ellos pongan de su parte, jueguen bien y ganen. Así es. ¿No? Pero bueno, se nos acaba el tiempo, queremos agradecer que ha estado con nosotros, Macario. Muchas Gracias. gracias. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.